¿Qué tal? En el video de hoy lo que haremos va a ser el análisis de una cámara de mezclado. Es importante realizar este análisis ya que para que podamos empezar con el tema de ciclo ranking con regeneración es necesario que veamos las propiedades de esta cámara, ya que tanto en la entrada como en la salida se va a estar generando un proceso a presión constante. Entonces, tenemos el siguiente problema, el cual utilizaremos refrigerante R134. Esta cámara de mezclado también puede ser actuada por medio de agua, pero para que podamos también visualizar y podamos hacer un uso mejor de las tablas de las propiedades termodinámicas, he decidido realizar este ejercicio con refrigerante R134. El ejercicio es el siguiente. Se introducen dos corrientes de R134A a una cámara de mezclado adiabática. La primera a 16 grados centígrados. Por otra sección se introduce la segunda corriente de R134A a 50 grados centígrados. Si todo el proceso se realiza a 6 bar y la primera corriente representa el 25% de la mezcla descargada, calcule en grados centígrados la temperatura de descarga. Bien, de acuerdo a cómo se nos está planteando el problema, nos están diciendo que tenemos una cámara de mezclado con dos entradas. Una que está entrando a una presión de 6 bares y una temperatura de 16 grados centígrados. Y la otra corriente está entrando a 6 bares y 50 grados centígrados. La corriente de salida está actuando a una presión de 6 bares y la incógnita sería nuestra temperatura. Entonces, ¿cómo planteamos este primer ejercicio? Para una cámara de mezclado es necesario que hagamos un balance de flujos másicos. Nos estaban diciendo que en la corriente 1 estaba entrando un total de 0.25. Y recordemos que para un balance de gastos másicos es igual a lo que entra, tiene que ser igual a lo que sale. En este caso, con esta cámara de mezclado tendríamos que decir M1 más M2 va a ser igual a M3. Considerando que esta sea M1, M2 y M3. Si nos están dando una fracción másica de 0.25, entonces en la segunda corriente tendríamos que tener un 0.75. ¿Por qué? Porque en fracciones másicas el total siempre va a ser 1. La fracción másica de 0.3 va a ser igual a 1. De acuerdo a esta configuración, ahora lo que necesitamos hacer es encontrar otra propiedad en la corriente de salida para que podamos verificar cuánto es el valor de la entalpía. Entonces vamos a realizar lo siguiente. De esta misma propiedad que acabo de borrar, lo podemos multiplicar por la entalpía. Esto con la finalidad de que podamos hacer un balance en toda nuestra cámara de mezclado. Es decir, que quedaría de la siguiente manera. El gasto másico de 1 por una entalpía 1 más un gasto másico de 2 por una entalpía 2 va a ser igual a un gasto másico 3 por una entalpía 3. Como ustedes podrán ver en el problema, ya contamos con un gasto másico en la corriente 1, en la corriente 2 y en la corriente de salida. Es necesario que calculemos las entalpías. ¿Cómo vamos a calcular estas entalpías? Tanto en el punto 1 como en el punto 2 nos están dando las propiedades del refrigerante R134. Entonces, como lo habíamos hecho en el ciclo Rankine, necesitamos verificar si estamos hablando de un líquido comprimido, de un vapor sobrecalentado, o bien si se encuentra dentro de esta campana. Recordemos que entrábamos con presión. Yo aquí he puesto la tabla del refrigerante 134, la tabla de presión, para que podamos hacer la búsqueda de estos datos. Entonces, si entramos con una presión de 6 bares, necesitamos verificar la temperatura con la que está operando esta presión. En este caso, si esta temperatura es menor a la que nos están indicando en el problema, estaríamos hablando de un vapor sobrecalentado. En este caso, nosotros tenemos una temperatura de 16 grados centígrados, es decir, que esta temperatura es mucho mayor a estos 16 grados centígrados. Por lo tanto, estaremos hablando de un líquido comprimido. Líquido comprimido. Ahora, como había dicho anterior, si este valor es mucho más grande que este, estaremos hablando de un vapor sobrecalentado. Como ustedes pueden ver, esta misma presión está interactuando a 6 bares. Entonces entramos a tablas con 6 bares, verificamos la temperatura de saturación. En este caso, la temperatura arrojada por el problema es mucho mayor que esta temperatura y por lo tanto es un vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado.
Recalco, esta temperatura es menor a esta temperatura, que están interactuando a 6 bares. Por lo tanto, estaremos hablando de un líquido comprimido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que verificamos si es líquido comprimido o vapor sobrecalentado, lo único que tenemos que hacer es entrar con esta presión de 6 bares y temperatura de 16 grados centígrados para poder hallar la entalpía en el punto 1. Entonces, haciendo en la búsqueda de tablas de líquido comprimido para un refrigerante de 134, me estará dando una entalpía de 73.33 kilojoules sobre kilogramo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a las tablas de vapor sobrecalentado a una presión de 2 bares y una temperatura de 50 grados para que podamos hallar la entalpía correspondiente. Entonces, H2, de acuerdo a los datos de presión 2, temperatura 2, y en vapor sobrecalentado nos estará arrojando el siguiente resultado, que sería de 288.23 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, ¿cómo calculamos la entalpía 3? En este caso, no es posible calcularla de manera directa o de tablas, porque nada más nos están dando una propiedad de la sustancia de salida, que son 6 bares. No tenemos otra propiedad el cual nos pueda decir si es líquido comprimido, vapor sobrecalentado o bien si es una mezcla entre entre vapor y refrigerante, perdón. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir estos datos. Ya tenemos M1, H1, M2, H2, M3 es 1. Y la única incógnita que quedaría sería H3. Entonces ya podemos hacer el despeje directo para que podamos hacer el cálculo de H3. Entonces, sustituyendo datos, nos quedaría de la siguiente manera. 0.25 por H1, que son 73.33, más M2, que son 0.75 por H2, que son 288.23. Esto va a ser igual a 1, que es el gasto másico de M3, por H3, que sería nuestra incógnita. En este caso, este 1 pasaría del otro lado dividiendo, no nos afectaría estos dos productos. Entonces lo podemos quitar como tal, y el valor de H3 nos quedaría un total de 234.6 kilojoules sobre kilogramo. Ya tenemos esta entalpía 3. Ahora, lo que nos está pidiendo el ejercicio no es la entalpía, sino calcular la temperatura de salida de esta cámara de mezclado. ¿Cómo calculamos esta temperatura? Es necesario que con esta entalpía y una presión de 6 bares necesitamos verificar si es líquido comprimido, vapor sobrecalentado o bien si está dentro de la campana. Entonces nos vamos con una presión de 6 bares y verificamos entre qué rangos está de la campana. En este caso nos está diciendo que 79.48 está en los límites de líquido comprimido y que de 259.19 está en vapor sobrecalentado. Si nosotros verificamos este valor, se encuentra dentro de estos dos valores, entre 79.48 y 259.19. Entonces, esta entalpía sería una mezcla entre vapor líquido. Es decir, que nuestra temperatura sería esta. Es decir, que la temperatura de la salida de nuestra cámara de mezclado sería 21.58 grados centígrados. ¿Qué pasaría si esta entalpía fuera mayor a 259.19? Estaríamos hablando de un vapor sobrecalentado y es necesario que entremos a las tablas de vapor sobrecalentado con una presión de 6 baros y con la entalpía correspondiente para poder hallar la temperatura. Ahora, si esta entalpía hubiera sido menor a 79.48, es necesario entrar a las tablas de líquido comprimido con esta presión y esta entalpía para que pudiéramos verificar la temperatura que nos estaría arrojando en el área de líquido comprimido. Bueno, por mi parte sería todo en el video. Si llegan a tener alguna pregunta, duda o no me llegué a explicar de una manera correcta,
háganme el favor de decirme en los comentarios para que yo con mucho gusto les pueda aclarar sus dudas. Muchas gracias.